De pie en la polvorienta tienda de mi difunto tío, mi esposa se rió. Disfruta tu herencia de chatarra. Mi nuevo novio tiene una mansión y dinero. Sonreí y dije, gracias. Esa noche, mientras limpiaba su oficina, encontré una llave extraña y una nota. Lo que descubrí detrás. La mañana en que mi esposa se fue, se estaba riendo. No llorando, ni triste, riendo. Se paró en medio de la tienda de antigüedades de mi difunto tío Gerald en Broad Street en Roanoke, Virginia. Miró las vitrinas agrietadas, las tejas del techo manchadas de agua, las torres de muebles polvorientos que nadie quería. Y de hecho se rió como si algo fuera genuinamente gracioso, como si yo fuera el remate de un chiste que había estado esperando años para contar. Esta, dijo Clarissa, barriendo con el brazo la tienda como una presentadora de programas de concursos, revelando el peor premio de la historia, es tu herencia. Esto es lo que has estado esperando. Negó con la cabeza. Edmund, he sido paciente. He sido paciente con tu trabajo en el museo, paciente con tu salario, paciente con esta ciudad, paciente con toda tu pequeña vida. Pero no voy a quedarme aquí en un montón de chatarra de un hombre muerto y fingir que estoy bien con donde estamos. No dije nada. Todavía sostenía las llaves que el abogado me había entregado 2 días antes. Ryan tiene una casa en McLean, continuó. Bienes raíces, cartera de acciones, una casa de vacaciones en los Outer Banks. Cogió una figurilla de cerámica del estante más cercano. La examinó de la misma manera que examinarías un trozo de basura antes de tirarlo a la papelera y la volvió a dejar. ¿Y tú tienes esto? Caminó hacia la puerta, se volvió una última vez y dijo, espero que disfrutes tu herencia de chatarra, Edmund. De verdad que sí. Luego se fue. Me quedé allí solo en la tienda de mi tío muerto, rodeado de 40 años de antigüedades coleccionadas, el olor a polvo y madera vieja, y algo que no podía nombrar del todo, y pensé en muchas cosas. Sobre 11 años de matrimonio, sobre el trabajo en el museo que había perdido 8 meses antes cuando el Estado recortó los fondos, sobre la forma lenta y silenciosa en que una vida puede deshacerse mientras todavía intentas mantenerla unida. Pero sobre todo, pensé en algo que el tío Gerald me había dicho la última vez que lo vi con vida. Me había agarrado la muñeca con dedos que ya eran demasiado delgados. Y me había mirado con esos agudos ojos azules suyos. Y había dicho, Edmund, todo lo que tengo es tuyo. Pero el verdadero regalo no es lo que la gente puede ver. Había asumido que era el desvarío de un hombre enfermo. Estaba equivocado. Antes de continuar, si esta historia está conectando contigo, si alguna vez has sentido que te han quitado la alfombra de debajo de los pies y has tenido que encontrar tu equilibrio en un lugar que nunca esperabas, por favor, tómate un segundo para darle al botón de me gusta y suscribirte a este canal. Deja un comentario abajo y cuéntame sobre un momento en que algo que parecía una pérdida se convirtió en algo completamente diferente. Los leo todos y cada uno. Ahora, déjame contarte cómo una polvorienta tienda en Broad Street en Roanoke lo cambió todo. Mi nombre es Edmund Bass. Tengo 46 años y durante 18 años fui curador en el Museo de Historia Cultural del Oeste de Virginia. Suena impresionante y en cierto modo lo era. Sabía más sobre antigüedades americanas, arte popular regional y muebles de antes de la Guerra Civil que casi nadie en el estado. Podía entrar en una habitación y decirte con un margen de 10 años cuándo se fabricó un mueble, de dónde provenía probablemente y cuánto valía. Lo que no podía hacer, aparentemente, era mantener un matrimonio. Clarissa y yo nos conocimos cuando yo tenía 32 años y ella 29. Trabajaba en marketing para una firma de bienes raíces comerciales en el centro de Roanoke, y era todo lo que yo no era. Pulcra, estratégica, siempre buscando un ángulo. Solía decir que le gustaba que yo fuera diferente de los hombres con los que solía salir, que mi pasión por la historia y las cosas viejas era refrescante. Esa cualidad refrescante duró unos 6 años. Después de eso, se convirtió en algo a lo que se refería como estar atascado en el pasado. No creo que el matrimonio fuera nunca tan sólido como yo creía. Pero yo era bueno creyendo. Esa era otra de mis habilidades. Creía en el museo incluso cuando la financiación empezó a agotarse. Creía en nuestra vida en Roanoke incluso cuando Clarissa empezó a pasar los fines de semana en el norte de Virginia para lo que llamaba hacer contactos.
Creía en nosotros incluso cuando las señales se acumulaban como facturas sin pagar en el mostrador de la cocina. 8 meses antes de que muriera el tío Gerald, el museo perdió su asignación de fondos estatales. Cortaron primero al personal de curaduría. Después de 18 años, me entregaron un paquete de indemnización y un apretón de manos y me dijeron que apreciaban mi servicio. Pasé los meses siguientes solicitando puestos en instituciones de Richmond, Charlottesville, Washington, haciendo trabajos de consultoría donde podía encontrarlos, impartiendo un seminario de fin de semana en un colegio comunitario. Fue durante ese periodo que Clarissa aparentemente conoció a Ryan. Me enteré más tarde por su hermana, Donna, que nunca logró guardar un secreto, que Ryan Lassie era un promotor inmobiliario comercial que había conocido a través de un acuerdo de propiedad. 40 años, divorciado, casa en MC Lean, el paquete completo que Clarissa había decidido que se merecía. No sabía nada de eso la mañana en que me llamó el abogado de Gerald. Mi tío Gerald era el hermano mayor de mi madre. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Había pasado la mayor parte de su vida adulta comprando y vendiendo antigüedades en la misma tienda de Broad Street en Roanoke, donde había trabajado para un hombre llamado Ellsworth Halley en la década de 1980. Cuando Halley murió en 1991, Gerald compró la tienda y su contenido por un precio que nadie me dijo nunca, y la había dirigido desde entonces. No era, bajo ninguna medida convencional, un hombre de negocios exitoso. La tienda siempre fue un poco caótica. Gerald tenía ojo para las cosas interesantes, pero no siempre para las cosas valiosas. Compraba un escritorio victoriano por $300 y lo vendía por 350 2 años después, tras haber estado acumulando polvo en su trastero. Guardaba las piezas que amaba incluso cuando los comerciantes le ofrecían buen dinero por ellas. Era sentimental de una manera que dificultaba los buenos negocios. Pero yo lo amaba. Cuando mis padres se divorciaron y las cosas en casa se complicaron, fue Gerald quien me llevó en coche por la campiña de Virginia, deteniéndose en ventas de patrimonio y mercados de pulgas, enseñándome a mirar cuidadosamente los objetos. Él fue quien primero puso un mueble viejo en mis manos y dijo, no solo lo mires, léelo. Cada pieza tiene una historia si sabes cómo escuchar. Por eso me convertí en curador. Por Gerald. Murió a finales de octubre, un martes por la mañana, en su apartamento encima de la tienda. Tenía 71 años y había estado enfermo durante aproximadamente un año, aunque le había restado importancia cada vez que le preguntaba. El abogado, un hombre tranquilo llamado Arlon Puig, me llamó al día siguiente y me dijo que Gerald me lo había dejado todo. La tienda, su inventario, el apartamento de arriba y lo que hubiera en sus cuentas personales. Las cuentas tenían menos de $8,000. El inventario, me dijo Puig suavemente, había sido tasado por un tasador local en algún lugar entre $12,000 y $20,000. La mayoría eran muebles victorianos de gama media y objetos decorativos con un atractivo de mercado limitado. Clarissa estaba conmigo cuando Puig nos dijo las cifras. Vi algo cambiar en su rostro, algo que quizás había estado cambiando durante un tiempo, finalmente asentándose en su posición permanente. No dijo mucho ese día. Esperó hasta que fuimos a la tienda. Después de que Clarissa se fuera, me quedé en la tienda de Gerald durante mucho tiempo. Luego hice lo que siempre había hecho cuando algo era doloroso. Me puse a trabajar. Empecé en la sala del frente, revisando las vitrinas, metódicamente, haciendo una lista de inventario de la manera en que me habían entrenado para hacerlo. La mayor parte era exactamente lo que había dicho el tasador de Puig. Piezas bonitas, algunas de ellas, nada extraordinario. Un juego de platos de vidrio prensado, algunas láminas botánicas enmarcadas, una colección de relojes de bolsillo que se venderían razonablemente bien en una subasta, un reloj de madera tallado a mano que reconocí como una obra temprana de los alemanes de Pensilvania. Probablemente de la década de 1870, que era genuinamente interesante, pero no el tipo de cosa que te cambia la vida. Trabajé durante la tarde y hasta la noche. No tenía ningún otro lugar a donde ir. Nuestra casa, la mía y la de Clarissa, ya parecía pertenecer a una versión diferente de mi vida. Alrededor de las 9, subí al apartamento de Gerald para revisar sus efectos personales. Era un espacio pequeño, 2 habitaciones y un baño, abarrotado de libros y el excedente de cosas que había coleccionado a lo largo de su vida.
había pilas de catálogos de subastas que se remontaban a los años 90, libros de referencia sobre muebles estadounidenses, arte popular, cerámica, plata, una fotografía enmarcada en su escritorio de nosotros dos en una venta de patrimonio en el valle de Shenandoah. En esa foto yo parecía tener unos 22 años, delgado y emocionado, sosteniendo una caja fuerte para pasteles de la América temprana como si hubiera encontrado oro. El escritorio de Gerald era una antigüedad en sí mismo, un escritorio enrollable de alrededor de 1890. Roble en buen estado. Me senté y empecé a revisar los cajones. La mayor parte de lo que encontré era lo que cabría esperar. Correspondencia antigua, recibos, una tarjeta de membresía de comerciante de una asociación de antigüedades, una pequeña libreta de direcciones llena de nombres de coleccionistas, tasadores, casas de subastas. En el cajón inferior derecho, debajo de un catálogo doblado de una subasta de Sotheby's de 2004, encontré dos cosas que no pertenecían al resto. La primera era una llave de latón. Vieja, más pesada de lo que parecía, con un arco inusual, la parte superior decorativa en forma de una letra estilizada que tardé un momento en reconocer como la letra V. La segunda era un trozo de papel doblado con la letra de Gerald. Reconocí su escritura de inmediato. Había tenido la misma caligrafía cursiva, cuidadosa y anticuada, toda su vida. La nota decía: Edmund, si estás leyendo esto, entonces me he ido, y esto es tuyo ahora. Todo en la tienda ya ha sido tasado y catalogado, pero ese tasador no lo vio todo. No estaba destinado a hacerlo. La llave abre lo que está detrás del armario Slack en el almacén trasero. Mueve el armario primero. El mecanismo está en el zócalo izquierdo. Tercer panel desde la esquina. Debería haberte dicho esto en persona. Tenía la intención. Perdona a un anciano por quedarse sin tiempo. Lo que hay detrás de esa pared es la verdadera herencia. Sabrás qué hacer con ella porque yo te enseñé. Gerald. La leí 2 veces. Luego volví a bajar. El almacén en la parte trasera de la tienda de Gerald era donde guardaba las piezas más grandes que no había tenido tiempo de tasar. Excedente de inventario y lo que él solía llamar sus muebles para pensar, piezas que compraba porque le interesaban y aún no había decidido qué hacer con ellas. El armario Slack estaba contra la pared del fondo. Conocía bien la pieza. Gerald la había comprado en una venta de patrimonio en el condado de Bedford años antes. Nogal negro, decoración geométrica incisa, herrajes originales, probablemente de la década de 1880. Una buena pieza, pero no inusual para una tienda como la suya. Era pesado. Moverlo solo me llevó 15 minutos y me dejó sin aliento, pero lo moví. Detrás había una sección de pared que se veía exactamente como el resto de la pared. Me agaché y encontré el zócalo izquierdo, presioné el tercer panel desde la esquina. Hubo un suave clic. Una sección de la pared de unos 3 pies de ancho y 6 pies de alto se abrió hacia adentro sobre bisagras que habían sido aceitadas lo suficientemente recientemente como para no hacer casi ningún ruido. Detrás había una habitación, no grande, quizás de 12 por 14 pies. Pero lo que había dentro me detuvo en seco. Las paredes estaban revestidas con estanterías, del suelo al techo, y en esas estanterías había objetos que me cortaron la respiración y dejaron mis manos quietas a los lados. Pinturas, 6 de ellas, 3 en una pared, 3 en la otra, cada una envuelta en papel de archivo libre de ácido y de pie en marcos de madera acolchados que Gerald había construido él mismo. Entre ellas, archivadores planos para trabajos en papel, y en las estanterías, piezas envueltas y etiquetadas con la letra de Gerald, docenas de ellas. Me quedé en el umbral de esa habitación oculta durante un largo momento antes de poder moverme. Luego me puse los guantes de algodón que guardaba en el bolsillo de mi chaqueta, de la misma manera que los había llevado todos los días durante 18 años por costumbre, y empecé a abrir cosas. Lo que Gerald había estado guardando detrás de esa pared me llevó 3 días completos documentarlo adecuadamente. Trabajé metódicamente, como él me había enseñado y el museo me había entrenado. Empezando por lo que podía identificar rápidamente y pasando con cuidado a lo que requería más investigación. Fotografié todo. Hice referencias cruzadas con los registros de subastas y la biblioteca de referencia en el apartamento de Gerald arriba. Al final de la primera noche, me temblaban las manos, no por el agotamiento, sino por lo que estaba viendo.
La primera pintura que desenvolví era un pequeño paisaje, óleo sobre lienzo, de aproximadamente 10 por 14 pulgadas, colinas ondulantes con una granja en la distancia, luz de principios de otoño, cálida y precisa. El reverso del bastidor tenía una tenue anotación a lápiz en una letra que no era la de Geral, una fecha que parecía ser 1847, una ubicación que no podía leer completamente, pero que parecía incluir la palabra Virginia. Volví a girar el lienzo y miré la firma en la esquina inferior derecha durante mucho tiempo. Luego me senté en el suelo de esa pequeña habitación porque mis piernas simplemente dejaron de funcionar. No te diré de quién era la firma. Todavía no. Porque lo que viene después importa. Pero te diré que para cuando terminé de examinar las 6 pinturas, tenía una idea muy clara de que Geral no había estado dirigiendo una tienda de chatarra durante 40 años. Había estado dirigiendo una fachada, no para nada ilegal, nada de eso. Geral fue el hombre más honesto que he conocido. Había estado dirigiendo una fachada para la paciencia. Durante 40 años, mi tío había estado adquiriendo cosas en silencio, no cosas llamativas, no el tipo de piezas que aparecían en las principales casas de subastas y atraían atención, competencia y dinero. Había comprado cosas de ventas de patrimonio donde la familia no sabía lo que tenía, de pequeñas subastas regionales donde las piezas estaban mal descritas o pasadas por alto, de coleccionistas que estaban reduciendo su tamaño y no querían tratar con los grandes mercados. Las había comprado baratas, o a veces simplemente baratas en relación con lo que realmente valían porque él sabía lo que eran, y la mayoría de la gente no. Las había almacenado cuidadosa y correctamente en esa habitación detrás del armario Slake, y me las había dejado a mí. Mis manos todavía estaban temblorosas cuando llamé a Nora Clement la segunda mañana. Nora era una de las mejores tasadoras de la costa este, con sede en Richmond, especializada en pinturas y artes decorativas estadounidenses desde el periodo federal hasta principios del siglo XX. Había trabajado con ella en varias adquisiciones de museos a lo largo de los años. Tenía 63 años, era directa, precisa y tenía la integridad profesional de alguien que había estado en el negocio el tiempo suficiente para haber visto todo tipo de tonterías de las que los humanos son capaces. Vas, dijo cuando respondió, no he sabido de ti desde la situación del museo. Sobreviviendo. Necesito que vengas a ver algo, dije. Hubo una pausa. Me conocía lo suficientemente bien como para oír algo en mi voz. ¿Qué tan pronto? Preguntó. Tan pronto como puedas. Nora condujo desde Richmond a la mañana siguiente. La encontré en la tienda, la guié por la sala principal sin comentarios, la llevé por el área de almacenamiento, moví el armario de nuevo y le mostré la habitación oculta. Entró, miró a su alrededor una vez y se quedó muy callada. Nora Clement no se quedaba callada fácilmente. Pasó 4 horas en esa habitación. Usó su propia lupa y sus propios materiales de referencia, que había traído en una bolsa de cuero desde el coche. Habló muy poco durante esas 4 horas, solo murmullos ocasionales, del tipo que hacen los profesionales cuando están confirmando lo que ya han reconocido. Cuando finalmente salió, se sentó en una caja de madera en el área de almacenamiento y me miró. Edmund, dijo con cuidado. ¿De dónde sacó tu tío estas cosas? 40 años de compras, dije. Ventas de patrimonio, pequeñas subastas, ventas privadas. Ella asintió lentamente. La pieza del río Hudson, comenzó, y supe de inmediato a cuál se refería. La tercera pintura, la más grande, una vista del río con un cielo dramáticamente iluminado, es consistente con la mano de un importante pintor de la segunda generación de la escuela del río Hudson. Necesitaría un análisis de laboratorio para confirmar, pero mi evaluación preliminar es que es auténtica. Si lo es, estás viendo algo entre $400,000 y $800,000 en una subasta, dependiendo del mercado. Esperé. El paisaje de Virginia, continuó, el pequeño. Si la atribución se mantiene, Edmund, y creo que lo hará, esa pintura sola podría superar el millón, posiblemente significativamente más, dependiendo del catálogo en el que termine y de quién puje. No dije nada. Hay 2 piezas de arte popular en las estanterías a las que quiero echar un segundo vistazo. Hay un mueble pintado de los alemanes de Pensilvania, un arcón que creo que es excepcional, de principios del siglo XIX, con calidad de museo. Y hay una colección de Scrimshaw en los archivadores planos que necesitaría examinar más cuidadosamente,
pero que parece ser una obra significativa de la era ballenera estadounidense. Me miró fijamente. Edmund, tu tío no dirigía una tienda de chatarra. No, estuve de acuerdo. No lo hacía. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Me senté frente a ella. ¿Qué recomendarías? Nora se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, las pinturas deben ir a una casa importante, Christie's o Sotheby's de Nueva York. El arte popular podría funcionar mejor en un especialista. Pero antes que nada, necesitas una autenticación formal de las dos pinturas principales. Eso significa enviar muestras, obtener opiniones de expertos, ser paciente. Esto podría llevar de 6 a 8 meses para hacerlo correctamente. Sé cómo ser paciente, dije. Ella casi sonrió. Sí, sé que lo sabes. Se levantó, se alisó la chaqueta y recogió su bolso. Te enviaré mis hallazgos preliminares por escrito dentro de una semana, y Edmund. Se detuvo en la puerta del almacén. Tu tío claramente pasó décadas adquiriendo el conocimiento para encontrar piezas como estas, y la disciplina para conservarlas. Confío en ti para ello. No te apresures. Él me enseñó a no hacerlo, dije. 6 semanas después, mi cuñado, el hermano menor de Clarissa, Derek, me llamó de la nada. No porque estuviera preocupado por mí. Derek era el tipo de persona que llama cuando quiere algo. Oye, escucha, dijo, con la voz en ese particular ángulo casual que la gente usa cuando finge que no está a punto de pedirte algo. Clarissa mencionó que la tienda probablemente no vale mucho. Quería que te preguntara si estabas pensando en liquidar. Hay un promotor interesado en la propiedad de Broad Street para una conversión comercial y con el mercado inmobiliario en Roanoke en este momento, probablemente podrías. Derek, dije. La tienda no está en venta. Una pausa. Edmund, solo digo que el edificio probablemente vale más que el inventario por un margen significativo. La tienda no está en venta, dije de nuevo. Y necesito volver al trabajo. Colgué. 2 días después, Clarissa llamó ella misma. Su voz era diferente a la última vez que la había visto. Más cuidadosa, más comedida. La risa se había ido. He oído que has estado pasando mucho tiempo en la tienda de Gerald, dijo. Espero que estés bien. Estoy bien, dije. Solo quería decir que sé que la forma en que terminaron las cosas fue difícil. No fui tan amable como podría haber sido. No, estuve de acuerdo. No lo fuiste. Otra pausa. Derek mencionó que la propiedad podría tener algún valor, dijo. Quiero decir, sé que estamos en medio de los procedimientos, pero si hay algo que discutir en términos del patrimonio. Clarissa, dije, todo en la tienda de Gerald me llegó antes de que nos separáramos oficialmente, y la propiedad está solo a mi nombre como herencia. Tu abogado te dirá lo mismo, pero honestamente, no creo que sea por eso que realmente estás llamando. Silencio. Creo, dije, que alguien te dijo algo o escuchaste algo y creo que estás tratando de averiguar si es verdad. Más silencio. ¿Hay algo en la tienda que debas saber? Preguntó. Y ahora había un filo en su voz. El filo de alguien que sospecha que ha calculado mal. Gerald me dejó todo lo que era suyo, dije. Lo estoy cuidando de la manera que él hubiera querido. Eso es todo lo que hay. Colgué. El proceso de autenticación tomó 9 meses. Durante ese tiempo, viví en el apartamento de Gerald sobre la tienda. Catalogué cada pieza en la habitación oculta. Comencé a vender el inventario regular a través de la tienda, dirigiéndola como lo había hecho Gerald, lentamente, con cuidado, sin forzar nada. Consulté en algunas ventas de patrimonio locales para seguir generando ingresos. Nora envió a 2 colegas de confianza, un experto en pinturas de la Galería Nacional y un especialista en arte popular del Museo Winterthur para examinar las piezas principales. El paisaje de Virginia fue autenticado en febrero. El pintor era significativo, no el artista estadounidense más famoso que haya existido, pero un nombre que los coleccionistas serios conocían y al que las casas de subastas se acercaban con verdadera atención. El estado de conservación era extraordinario porque Gerald lo había almacenado correctamente, con control de temperatura y humedad,
en la oscuridad durante probablemente 20 años. Nora me llamó la mañana en que llegó la carta de autenticación formal. Edmund, dijo, ¿estás sentado? Sí, dije. La carta confirma la atribución, lo que significa que tienes una pintura que vale entre 1.2 y 1.8 millones de dólares, y ese es un rango conservador. Ya ha habido consultas discretas de 2 colecciones importantes. Me quedé con eso por un momento. La pieza del río Hudson también está confirmada, continuó. La estimación allí es de entre $600,000 y $800,000, y el arcón de los alemanes de Pensilvania, el especialista en arte popular de Winterthur, ha determinado que es el mejor ejemplo de su tipo actualmente en manos privadas. Está preparando un artículo sobre él para su publicación. Edmund, solo el arcón podría alcanzar un mínimo de $300,000 en la subasta correcta. Hice los cálculos en silencio en mi cabeza. Nora, dije, el valor total de lo que hay en esa habitación. Conservadoramente, dijo, entre 3 y 4 millones de dólares, posiblemente más alto dependiendo de cómo se comporten las pinturas principales. La colección de Scrimshaw, sobre la que ahora he tenido una tercera opinión, está entre $200,000 y $300,000. La tienda de Gerald en Broad Street en Roanoke, Virginia. La herencia de chatarra. De 3 a 4 millones de dólares cuidadosamente recolectados durante 40 años por un hombre que entendió que el valor y el precio son dos cosas completamente diferentes y que confió en que yo sabría la diferencia. No fui directamente a Christie's. Llamé a un amigo de mis años en el museo, un hombre llamado Philip Akefer, que se había mudado del trabajo de curaduría al departamento de especialistas en Sotheby's, Nueva York. Philip era metódico, conocedor y completamente digno de confianza. Y cuando describí lo que tenía, su voz cambió de una manera que me dijo que había evaluado la situación correctamente. «Ven aquí», dijo. «Trae a Nora y trae las fotografías». La reunión en Sotheby's tuvo lugar un miércoles por la mañana a mediados de marzo. Nora y yo nos sentamos frente a una mesa de conferencias con Philip y 2 de sus colegas, un especialista en pintura y un experto en artes decorativas. Habíamos traído las fotografías y los documentos de autenticación formal. Las piezas reales todavía estaban en la tienda en Roanoke. La reacción en esa sala fue exactamente la que había aprendido a reconocer en 18 años como curador. El entusiasmo profesional controlado de personas que intentan no parecer demasiado emocionadas. Philip se aclaró la garganta después de examinar la documentación. «Edmund, ¿cuándo podemos ir a Roanoke?» Vinieron la semana siguiente. 3 especialistas con guantes de algodón blanco y luces suaves y los movimientos cuidadosos y reverentes de personas en presencia de cosas que reconocían. El paisaje de Virginia fue transportado a Nueva York 3 semanas después en un vehículo con clima controlado asegurado por $2 millones. Se vendió en una subasta en mayo por $1.400.000. La pintura del río Hudson se subastó en octubre siguiente y se vendió por $720.000. El arcón fue adquirido antes de la subasta por un importante museo estadounidense por un precio de venta privada que Philip me dijo con evidente placer que era el precio más alto jamás pagado por una pieza de mobiliario pintado de los alemanes de Pensilvania en una venta privada. A finales de ese año, después de impuestos, comisiones y todos los costos apropiados, había ganado un poco más de $2 millones de la habitación oculta de Gerald. Déjame decirte lo que hice con él. No compré una casa en Mclean. No compré una propiedad de vacaciones. No hice ninguna de las cosas que habrían impresionado a Clarissa, lo que me di cuenta de que era exactamente el punto. Nunca había estado tratando de impresionar a Clarissa. Había estado tratando de vivir una vida que se sintiera real. Compré la tienda de Gerald, no el edificio, que ya era mío. Compré el futuro de la tienda. Renové el área de almacenamiento adecuadamente, mantuve la sala del frente como una galería y espacio de antigüedades en funcionamiento, y establecí lo que llamé la colección Bosch-Halley, en honor a Gerald y al hombre que primero le permitió trabajar en ese edificio. La mitad del arte popular de la habitación oculta, las piezas que no fueron a subasta, se incluyeron en la colección, que habría investigadores y curadores con cita previa. Contraté a una mujer llamada Priya Mehta, de 28 años, recién graduada del programa de Historia del Arte de la Universidad de Virginia como asistente.
Era la persona más inteligente que entrevisté por un margen significativo, y tenía la misma cualidad que Gerald, la capacidad de mirar un objeto y verlo de verdad. Volví a la consultoría, pero desde una posición de seguridad en lugar de desesperación. Trabajé con 3 museos regionales en adquisiciones durante los siguientes 18 meses. Escribí 2 artículos para revistas académicas. Uno sobre la pintura del río Hudson y la documentación de su procedencia. Uno sobre la práctica de coleccionar en ventas de patrimonio regionales y el material pasado por alto que se mueve por esos mercados cada año. Empecé a enseñar. No el seminario de fin de semana en el colegio comunitario de antes. Un curso adecuado, un semestre al año en la Universidad de Virginia. Cultura material estadounidense y el arte de mirar, basado en lo que Gerald me había enseñado antes de que pusiera un pie en un museo. El divorcio se finalizó 8 meses después de que Clarissa saliera de la tienda. Fue sin complicaciones. Ella ya se había mudado con Ryan Lassie en McLean. Su abogado hizo una breve consulta sobre el patrimonio, que mi abogado respondió con la documentación pertinente. Las herencias eran propiedad separada. No había nada que disputar. Me enteré por Derek que Clarissa se había enfurecido cuando los resultados de la subasta se hicieron públicos. La venta del paisaje de Virginia tuvo una pequeña mención en una publicación de arte que circulaba en ciertos círculos. Y de alguna manera el nombre Bass fue lo suficientemente visible como para que la gente que nos conocía en Roanoke atara cabos. Oí que dijo que se lo había estado ocultando. No había estado ocultando nada. Simplemente lo había encontrado después de que ella se fuera. Volví a la tienda un jueves por la noche a finales de noviembre, unos 14 meses después de la muerte de Gerald. Priya se había ido a casa por el día. Cerré la puerta principal y recorrí el espacio solo. El armario Slake todavía estaba contra la pared en el almacén, pero la habitación oculta detrás de él ahora estaba vacía. Las piezas se habían ido a sus nuevos hogares, casas de subastas, museos, coleccionistas que esperaba que entendieran lo que tenían. Presioné el tercer panel desde la esquina del zócalo. La puerta se abrió hacia adentro. Me quedé en la habitación vacía un rato. Gerald había estado en esta habitación, pensé, probablemente muchas veces durante muchos años, mirando lo que había reunido, sabiendo lo que era, sabiendo lo que algún día significaría. No había sido un chatarrero. Había sido un curador, igual que yo, trabajando a una escala diferente, en un tipo diferente de institución, pero impulsado por lo mismo. La creencia de que los objetos tienen significado, que lo que elegimos preservar y proteger dice algo sobre quiénes somos, que el valor y el precio no son lo mismo, y que la paciencia es en sí misma una forma de sabiduría. Saqué su nota del bolsillo de mi chaqueta. La había guardado doblada allí desde la noche en que la encontré. Lo que hay detrás de esa pared es la verdadera herencia. Sabrás qué hacer con ella porque yo te enseñé. Tenía razón. Lo había sabido. No solo sobre las pinturas, no solo sobre el arte popular, sobre todo, sobre lo que significa ver las cosas con claridad. Mirar más allá de la superficie de algo y entender lo que realmente es. Resistir la presión de medir todo por lo que puede obtener en un mercado abierto. Aferrarse a lo que importa, incluso cuando la gente a tu alrededor te dice que no tiene valor. Gerald había pasado 40 años haciendo exactamente eso. Cerré la tienda y salí a Broad Street. Noviembre en Roanoke, ese frío particular que viene de las montañas Blue, del tipo que hace que el aire sepa limpio y fresco. La calle estaba tranquila. Las luces del escaparate de la tienda capturaban los bordes de las piezas que aún estaban en exhibición en el interior. Me quedé allí un momento, con las manos en los bolsillos, solo mirando. Mi tío me había dejado más que dinero. Me había dejado la prueba de que una vida entera y considerada, vivida de acuerdo con tus propios estándares y no los de nadie más, es la cosa más rara que existe. Y a veces, si prestas atención, si alguien se tomó el tiempo de enseñarte a mirar, descubres que lo que el mundo llamaba inútil nunca fue inútil en absoluto. Solo estaba esperando a alguien que supiera lo que estaba viendo. ¿Sabes qué fue lo que más me impactó de la historia de Edmund? No fue el dinero. Fue el hecho de que su tío pasó 40 años siendo subestimado y nunca intentó demostrarle a nadie que estaba equivocado. Simplemente siguió adelante, siguió coleccionando, siguió creyendo en lo que sabía que era real.
Y creo que muchos de nosotros llevamos algo así. Algo que la gente a nuestro alrededor despreció o de lo que se rió. Una habilidad, una pasión, un tipo de conocimiento silencioso que aún no ha dado sus frutos. No dejes que la impaciencia de nadie se convierta en tu duda. La persona adecuada siempre reconocerá el valor real en ti. Deja un comentario abajo. Dime qué es lo que la gente en tu vida ha subestimado de ti. Realmente quiero saberlo.